A continuación, seguiremos hablando sobre el tema de la oración. Como acabamos de decir, al orar, debemos llamar al Padre Celestial como Padre, llamar a Dios como Padre, porque ya hemos recibido el Espíritu nacido del Espíritu Santo. Ya nos hemos convertido en hijos de Dios, obteniendo de nacidos de Dios, hijos legítimos. Por lo tanto, lo llamamos Padre. Es decir, al orar, en cuanto abrimos la boca y decimos, Padre Celestial como Padre, como Papá, entonces, el Padre comienza a escuchar nuestra oración. Pero antes de orar, debemos decir esto. Primero, en el nombre del Señor Jesús, nuestra oración podrá entonces llegar al templo de Dios, porque el nombre de Jesucristo es el templo de Dios. Oramos así. Tu Hijo, en el nombre de Jesucristo. Tu Hijo, en el nombre del Señor Jesucristo, viene ante el Padre Celestial a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Así oramos, y el Padre Celestial nos escuchará. Si no es en el nombre del Señor Jesús, no podrá llegar al templo de Dios. Porque el nombre del Señor Jesucristo es el templo del Espíritu Santo de Dios. En su nombre, el Padre Celestial ciertamente escuchará. En el nombre del Señor Jesucristo, después de eso, debemos orar al Padre Celestial. Y al momento de orar, ¿qué contenido debemos orar? Tal como dijo el Señor Cristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Al principio, debemos orar por las cosas del Padre Celestial. Y también dice, venga tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra. Al orar, preocuparse por las cosas del Padre. Por ejemplo, sobre las cosas del Padre Celestial, hay muchísimas, así que oramos sobre las cosas del Padre. Por ejemplo, sobre las cosas del Padre Celestial, decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, que el nombre del Padre sea conocido por todas las naciones y pueblos, que el nombre del Padre Celestial, Jehová, sea conocido por el pueblo chino, que en China y en todas las naciones, las personas de todas las etnias, mencionen el nombre del Padre Celestial, que las personas de todas las naciones y pueblos sirvan al Padre Celestial, Jehová, y que todos alaben con su boca el nombre del Padre. Que el nombre del Padre no solo se extienda en China, sino que se extienda a todas las naciones y lugares, a cada nación y grupo étnico, desde donde sale el sol, hasta donde se pone, que haya personas usando sus idiomas, para alabar el nombre del Padre Celestial, Jehová, que el nombre del Padre, entre todas las naciones y pueblos, sea engrandecido. Oramos de esta manera, orando por el nombre del Padre Celestial, y también decimos, que el Padre, a través de el Evangelio predicado por el hermano Sigo, pueda dar a conocer el nombre del Padre, el nombre del Señor Cristo, y el Evangelio del hermano Heber, se difunda por todas las naciones y pueblos, para que la voluntad del Padre se cumpla, para redimir a los hijos de todas las naciones y pueblos. En cuanto al contenido de la oración, habla de las cosas del Padre, habla de hacer que la voluntad del Padre se cumpla, que el nombre del Padre sea engrandecido, que el reino del Padre venga y gobierne la tierra. Al orar por estas cosas, nosotros, el Padre se agrada. El Padre dice, de hecho, estos hijos son verdaderamente mis propios hijos. Ellos verdaderamente han nacido del Espíritu Santo. Ellos verdaderamente entienden mi voluntad, entienden mi corazón. Entonces, el Padre escucha atentamente. El Padre responde a nuestras oraciones. Y nosotros, este grupo de hijos, somos los que el Padre, a través de la crucifixión del Señor Cristo, ha elegido para ser la heredad que pertenece a Dios. Bajo el nombre de Dios, bajo el nombre del Señor Cristo, bajo el nombre del Espíritu Santo, llamados una nación de reyes y sacerdotes. Una nación santa. Entre los redimidos, llamados los primeros en resucitar, llamados la novia del Señor Cristo, llamados reyes y sacerdotes. Y nuestras bocas deben estar llenas de gracia. Porque somos sacerdotes. La boca del sacerdote debe estar llena de gracia. La boca del sacerdote debe glorificar el nombre de Dios. La boca del sacerdote debe hacer que todas las naciones y pueblos, a los ojos de los hijos espirituales de Israel, al escuchar nuestra voz, comprendan, ¡wow! De verdad estos hermanos son celestiales. Por eso, ellos respetan mucho al Padre Celestial Jehová. El nombre del Padre Celestial Jehová, en sus bocas, es engrandecido y santificado. Y nosotros, de esta manera, el Padre se agrada de nosotros. Esta es nuestra oración. Primero preocuparnos por el Padre Celestial, preocuparnos por el Señor, preocuparnos por Heber, preocuparnos por el establecimiento del reino de Dios, y también preocuparnos por nosotros. En la sección de alabanza, oramos diciendo, Padre, somos reyes y sacerdotes.
la gracia de la sección de alabanza. Pedimos al Padre Celestial que esta alabanza, la gracia de componer canciones, sea derramada abundantemente sobre los hermanos y hermanas, para que las canciones, ofrecidas por los hermanos y hermanas, cada una sea santa, y pueda glorificar el nombre del Padre Celestial y del Señor. Y oramos de nuevo diciendo: Padre, el Evangelio del hermano Heber salvará a todas las naciones y pueblos. Que el Padre, a través de el Evangelio del hermano Heber, sea glorificado. Al orar por estas cosas, el Padre Celestial se agrada. El Padre Celestial dijo: este hijo realmente se preocupa por mí, más que por sí mismo. Por ejemplo, un hijo que se preocupa por su padre, más que por sí mismo. Este padre, con gran alegría, toda la herencia, se la dará a este hijo. Si en casa hay un hijo así, y se descubre que este hijo se preocupa por su papá, más que por sí mismo, entonces este papá se deleitará mucho en este hijo. Entonces, hermanos y hermanas, debemos preocuparnos más por el Padre Celestial, o preocuparnos más por nosotros mismos. Preocuparse más por el Padre Celestial es poner los asuntos del Padre y del Señor en las oraciones, pidiendo mucho, suplicando abundantemente, suplicando mucho. Entonces el Padre Celestial, en nuestras oraciones, lo que sea que pidamos, Él ciertamente lo concederá, el Padre lo cumplirá. Y además, nosotros que ya somos redimidos, y además, tenemos fe en el nombre del Señor, entonces, el Señor también nos dice: si piden en mi nombre, cualquier cosa que pidan, la recibirán. Eso es porque el nombre del Señor Jesucristo es el templo de Dios. Nosotros, al orar en el nombre del Señor Jesús, es equivalente a que somos personas nacidas del Espíritu Santo, llegando a pertenecer a los que están bajo el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué debemos orar en el nombre de Jesucristo? ¿Por qué orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Mientras que en el Antiguo Testamento, David, Samuel y Moisés, ninguno de ellos oró en el nombre de Jesús, porque ellos aún no habían sido redimidos. Las personas no redimidas ciertamente no necesitan orar en el nombre del Señor Jesús. Nosotros hemos sido redimidos. Hemos sido redimidos. Redimidos bajo el nombre de Jesús. Aquellos que no son redimidos, ¿bajo el nombre de quién están? Bajo el nombre de Satanás. Por eso, al orar, es necesario mencionar el nombre del Señor Jesús, porque si no se proclama el nombre del Señor Jesús, es equivalente a que esta persona aún no ha sido redimida, sigue siendo un pecador, y la oración de un pecador, el Padre Celestial no la escucha. Nosotros, en el nombre de Jesucristo, lo hacemos desde el principio. Al comenzar, decimos: este hijo, en el nombre del Señor Jesucristo, ora al Padre Celestial. Entonces, de esta manera, al orar en el nombre del Señor Jesús, es como decir que esta persona ya ha sido redimida, y su oración es incluso mejor que la de David, ya que el Padre Celestial escuchó la oración del pecador David, ciertamente escuchará aún más, en el nombre de Jesucristo, la oración del justo. Y además, este niño ya pertenece al nombre de Jesús. Por eso ora en el nombre de Jesús. Nosotros ya hemos sido redimidos. Pertenecemos al Hijo del Creador. Bajo el nombre de Jesucristo. Nosotros, los que ya hemos sido redimidos, es que oramos en el nombre de Jesús. Hermanos y hermanas, ¿quién ha leído en el Antiguo Testamento de la Biblia si hay algún profeta o algún rey que haya orado en el nombre del Señor Jesús? Ninguno, aunque ellos tenían una posición muy elevada. Por ejemplo, el rey David tenía una posición elevada. Moisés también tenía una posición extremadamente elevada. Pero, ¿habían sido redimidos? No habían sido redimidos. ¿Tuvieron la bendición de pertenecer al nombre de Jesucristo? Aún no tenían esa bendición. Ellos todavía no tenían esa bendición. Ellos todavía nos miraban con esperanza. En el futuro, nosotros, después de resucitar, Moisés, David, Samuel y todos los profetas, ellos también se convertirán en nuestro pueblo. Ellos tienen que esperar hasta después de la resurrección futura, tienen que depender de el Evangelio del hermano Heber, y después de ser redimidos por esto, entonces podrán ser salvos. Nosotros somos más honorables que ellos. ¿Por qué razón somos honorables? Por causa del nombre de Jesucristo. Somos más honorables que David. En el Antiguo Testamento, el más grande, tal vez sea Abraham, tal vez sea David, o tal vez Jacob, es decir, Israel. Es difícil de decir, pero nosotros entendemos que estas personas redimidas, ellos, si nosotros no tuviéramos la causa del nombre de Jesucristo, ninguno de nosotros sería más honorable que la gente del Antiguo Testamento, que David. Pero, por causa del nombre de Jesucristo, todos nosotros somos más honorables que David. Hermanos y hermanas, ¿lo creen? Esta es la verdad. Porque David era solo. David es una prefiguración del Señor Jesucristo. David es la prefiguración del que vendría, de Jesucristo. Entonces, ¿y el hijo de David, Salomón?
Es una prefiguración del hermano Heber, la gente del Antiguo Testamento. Es solo una prefiguración de la gente del Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué razón nos convertimos en personas del Nuevo Testamento? ¿Y tan nobles? Es por el nombre de Jesucristo. Nosotros, por Jesucristo, nos convertimos en reyes. Y este rey no es como David, que solo reinó por 40 años. El dominio de su reino tampoco es como el de David, sino que gobernará toda la tierra, toda la futura nueva tierra. Y además, será un rey eterno. Es por el nombre de Jesucristo que nos convertimos en hijos de Dios. Por el nombre de Jesucristo que nos convertimos en sacerdotes. ¿Y qué hay del hermano Heber? En el nombre del Señor Jesucristo. Incluso puede llegar a ser sumo sacerdote. Puede sentarse a la izquierda del Padre Celestial. A la derecha del Señor. Una identidad tan sublime. Es todo gracias a el nombre de Jesucristo. Es decir, que por la redención de Jesucristo nos volvemos nobles. ¿Y qué hay de nuestras oraciones? También deben ser en el nombre de Jesucristo, para ser presentadas ante Dios. El Padre Celestial, por causa de el nombre del Señor Jesucristo, dirá: «Wow, Él ya ha sido redimido». Los hijos bajo el nombre de Jesús son los hijos bajo mi nombre. Por lo tanto, escucho sus oraciones. Pero, si no se ora en el nombre de Jesucristo, dirá: «Esta persona aún no ha sido redimida. Todavía es un pecador. Taparé mis oídos y no escucharé. No escucharé, no escucharé a los que no oran en el nombre de Jesucristo». ¿Y qué pasa con el Antiguo Testamento? Como el Señor Jesús no había venido, existía el templo. Debido a que el Señor Jesucristo aún no había venido al mundo. No se había encarnado como hombre. Aún no había sido crucificado por la humanidad. Por lo tanto, el Antiguo Testamento tenía el templo. Así que, la gente tenía que ir al templo a orar. Al igual que el rey Ezequías fue al templo a orar. Tenían que orar en el templo, diciendo que debían orar ante Dios. Así eran ellos. Eso era porque el Señor Jesús aún no se había encarnado como hombre. Debido a que eran pecadores, existía el templo de la redención. Pecadores, hermanos y hermanas, escuchen, ¿por qué? Era porque eran pecadores. Pero los pecadores también querían servir a Dios. Entonces, ¿qué debía hacer Dios? Ay, ellos son pecadores, pero quieren servirme. Está bien, entonces que construyan un templo, y dentro del templo, que me oren, que los pecadores del Antiguo Testamento oren allí temporalmente, y yo también escucharé con atención. Ahora, nosotros, los redimidos, debemos orar en el nombre de Jesucristo. Entonces el Padre Celestial dice: «Wow, ellos, por mi Hijo, el nombre de Jesús, ya han sido limpiados de sus pecados. Por el nombre de Jesucristo, sus oraciones se vuelven santas». Entonces, el Padre Celestial escucha con atención, y además, como ya lo han hecho por el nombre de mi Hijo Jesucristo, yo amo especialmente a mi Hijo. Todas las oraciones en el nombre de mi Hijo Jesucristo, las escucharé. Las declararé santas. Su oración, por el nombre de Jesús, se vuelve santa. ¿Acaso nosotros no? Nosotros, hermanos y hermanas, ¿no éramos originalmente todos pecadores? Entonces, nosotros, que originalmente éramos pecadores, ¿por el nombre de quién se convierte en una persona santa? Por el nombre de Jesucristo. Nosotros, por el nombre de Jesucristo, de pecadores que éramos, nos convertimos en personas santas. Entonces, ¿y nuestras oraciones? Nuestras oraciones, tal vez no oremos muy bien, o la oración no sea tan, no sepamos muy bien cómo orar, pero, nosotros, debido a, por causa del nombre de Jesucristo, nuestras oraciones se vuelven santas. Así de, wow, originalmente, Él, por ejemplo, digamos, ¿por qué la ofrenda se vuelve santa? La ofrenda, debido al altar, se vuelve santa. Por ejemplo, al poner la ofrenda sobre el altar, esta ofrenda dice: «Oh, ofrecida en el altar de Jehová». Así que ya es santa. La ofrenda se vuelve santa por el altar. Entonces, nuestras ofrendas son nuestras oraciones y alabanzas. El altar es el nombre de Jesucristo. El altar y el templo, y también el altar de oro, todos son el nombre de Jesucristo. Entonces, nuestras oraciones, nuestras canciones, deben, por el nombre de Jesucristo, volverse santas. Como en el tiempo del Antiguo Testamento, originalmente un toro, una oveja, no significaban gran cosa, pero, una vez que, sacrificado, una vez ofrecido en el altar, entonces, esta ofrenda se vuelve santa. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Por ejemplo, aquí está, un carnero sacrificado, y aquí también hay un carnero. Sí, en casa, se sacrifica este carnero, y luego, decimos: «Oye, para invitar a los hermanos y hermanas, sacrificamos un carnero, coman todos». Entonces, la carne de este carnero no puede llamarse santa, pero, este carnero, esa misma oveja, una vez sacrificada, puesta sobre el altar, se dice: «Esto es una ofrenda santa, esto es santo». ¿Por qué es santa? Porque se colocó en el altar, y así se volvió santa. De la misma manera, una canción nuestra, si la hacemos en el nombre de Jesucristo, y luego, esta canción que cantamos, se dice: «Wow, esto se coloca sobre el altar, como una ofrenda para Dios, por lo tanto, es santa». Esto quiere decir que nuestras oraciones
deben ser en el nombre de Jesucristo, y así se llamarán oraciones santas. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.